Muy buenas noches. Damos inicio a esta parte del Congreso en el que va a hacer uso de la palabra el doctor Sergio Tafur, profesor en la UPC, en la Universidad San Martín de Porres. Va a tratar el tema el árbitro en la nueva ley de contrataciones del Estado. Puede hacer uso de la palabra, doctor Tafur. Buenas noches. De nada, expresar mi agradecimiento a los auspiciadores y trataré en realidad de cumplir con el encargo que me han solicitado tanto los auspiciadores como un buen amigo que es el doctor Horacio Kahneman, quien lamentablemente no pudo estar el día de hoy presente acompañándolos, y mínimamente me comprometo con ustedes a tratar de abordar la materia que le había sido asignada, procurando satisfacer las inquietudes mínimas que tengan sobre el tema, por lo menos. Pues bien, el tema sobre el cual vamos a conversar en estos 15 minutos es la figura del árbitro en la ley de contratación del Estado. Y para ello me preguntaría, trataría de abordar el tema bajo algunas preguntas básicas que las comparto con ustedes. Algunas de ellas nos llevarían a algunas verdades evidentes y otras nos permitirán reflexionar un poco, pero tratan de tener un orden. La primera pregunta que me haría es, o que nos haríamos es, ¿cuál es la importancia del árbitro en el procedimiento arbitral? Lo segundo es, ¿de quién depende en realidad la calificación o las calidades o los requisitos que deben cumplir los árbitros? ¿Es eso algo en lo que tenga que meterse la ley o no es algo en lo que tenga que meterse la ley? Lo otro es, si la ley se va a meter en establecer requisitos, ¿hasta dónde debe meterse esa norma a establecer el tipo de requisitos que los árbitros deben tener? Lo que viene después es, ¿y cuál es el tratamiento de la figura del árbitro en la ley de arbitraje peruana? Y finalmente ver si es que ese tratamiento que se da en la ley de arbitraje peruana a la figura del árbitro debe ser o no coincidente con el tratamiento que se da en materia de la ley de contratación del Estado, y si no es coincidente, preguntarnos por qué. Bien, ¿qué duda cabe que el árbitro el día de hoy resulta siendo la figura, por qué no decirlo, principal del procedimiento arbitral? Finalmente, él es el que va a conducir el proceso arbitral, el que va a decidir la controversia a la que las partes, o que se ha presentado entre las partes, pero con un tema adicional que difiere fundamentalmente del esquema de la ley de arbitraje anterior, que es que lo que hoy día el árbitro es una decisión finalmente irrecurrible en cuanto al fondo, es decir, su decisión va a ser definitiva, no porque las partes lo hayan dicho, como era en el esquema de la ley de arbitraje anterior, sino porque finalmente hoy día en el esquema de la ley de arbitraje peruana se ha derogado lo que es, o ya no existe la figura del recurso de apelación. Dicho eso así, y el rol fundamental que va a tener el árbitro y la decisión definitiva que va a tomar sobre el tema, definitiva que está ratificada en lo que es el esquema de la ley de contratación del Estado, en algún momento lo comentaré, es de especial importancia que las partes sean absolutamente conscientes del rol que tienen en cuanto a la designación de las personas que van a desarrollar el cargo de árbitros. Y esa conciencia que deben tener debe hacerlas responsables de definir a quienes van a designar como tales y las calidades que esas personas deben tener. Esa es una responsabilidad que a mi criterio es una que corresponde única y exclusivamente a las partes. Las partes deben ser responsables de la calidad del arbitraje que desean. A veces las partes no designan directamente a sus árbitros, designan entidad nominadora o se someten a un reglamento arbitral, a una institución arbitral en un arbitraje administrado. En esos casos, mayor debe ser la ociosidad de los centros o de los terceros a quienes las partes han encargado esa función, para efectos de designar las personas que resulten más idóneas para cada caso en particular. Claro, eso es bonito decirlo, pero la ley no lo establece así, porque la ley no le establece ninguna responsabilidad a los centros ni a las entidades nominadoras de árbitros de manera residual respecto de
calidad o no que puedan tener los árbitros. Lo que suele pasar en términos prácticos es que los centros de arbitraje o las entidades, instituciones arbitrales, suelen sí establecer una serie de requisitos que procuran que sus árbitros guarden las garantías y calidades correspondientes para efectos de cumplir adecuadamente su labor. Los requisitos que se suelen fijar para ser árbitros, como ustedes saben, suelen ser o bien sea requisitos legales, o bien sea requisitos impuestos por las partes, o bien sea requisitos establecidos por las normas de la institución arbitral en caso de tratarse de arbitrajes administrados. Esos requisitos usualmente han tenido y tienen que ver, cuando se colocan, con criterios tales como la capacidad de las personas, mayoría de edad, nacionalidad, sexo, etcétera, profesión, experiencia, etcétera. Bueno, ¿qué dice la ley de arbitraje peruana en términos generales sobre el tema? ¿Establece algún requisito en particular para ser árbitro? Y podríamos decir que en realidad la ley de arbitraje peruana no establece ningún requisito en particular más allá del de ser mayor de edad. Es más, inclusive para los arbitrajes de derecho, la ley de arbitraje peruana el día de hoy no establece la necesidad siquiera de ser abogado, porque le da a las partes la posibilidad de dispensar de ese requisito para un arbitraje de derecho. En consecuencia, en el ámbito de la ley de arbitraje peruana, podríamos decir, tal vez en extremo, que hasta una persona analfabeta podría ser árbitro. Claro, en realidad no, porque finalmente hay laudos que emitir y un analfabeto no puede emitir un laudo porque tendría que leerlo primero. Pero en el extremo, una persona de 18 años que tiene el pleno uso de sus derechos civiles, perfectamente podría ser designada como árbitro para cualquier tipo de controversia, en principio, en el ámbito de la ley de arbitraje. En consecuencia, lo que hace nuestra ley es, le da a las partes la absoluta responsabilidad de las calidades y calificaciones y requisitos que deben cumplir sus árbitros. ¿Sucede lo mismo en el ámbito de la ley de contratación del Estado o no? Y si es no, ¿por qué? Ahí nos preguntaríamos, ¿cuál es la diferencia que hay entre un arbitraje netamente privado, entendiendo como privado aquel en donde las partes son netamente privadas, frente a un arbitraje que se presenta en el escenario de la ley de contratación del Estado? Mientras que en un arbitraje privado, los intereses que están en discusión son en esencia los intereses privados de las partes, y los efectos de la decisión arbitral en esencia va a recaer sobre ellos. En un arbitraje que se desarrolla en el ámbito de la ley de contratación del Estado, todos tenemos claro que por lo menos hay una entidad del Estado que es parte contratante, y todos tenemos claro que la plata con la que se están pagando esos bienes, servicios u obras que se han contratado al amparo de esa ley es recursos públicos. En esa medida, los contratos públicos, los contratos de la ley de contratación del Estado, aglutinan en sí mismos diversos intereses que están presentes. No solamente en esos contratos hay intereses de las partes para que se cumplan los contratos. En la regulación que se dicte respecto de esos contratos, en la regulación que se dicte en materia de ley de contratación del Estado, se tienen que conjugar una serie de intereses de diversos agentes que merecen ser de alguna u otra manera tutelados. Para darles un ejemplo, cuando en la ley de contratación del Estado se establece a nivel de procedimientos de selección que las entidades públicas tienen que respetar un procedimiento de selección para poder contratar, es porque hay un interés de la sociedad, de la colectividad en general, de que finalmente los recursos públicos sean bien utilizados, y en esa medida se tutela ese interés a través de alguna figura, por ejemplo, procedimiento de selección. Pero estos intereses que deben ser tutelados o que merecen cierta tutela, no solamente se dan a nivel de procedimiento de selección, se dan y se regulan también a nivel de la regulación propia del contrato, y se regulan también, por ejemplo, a nivel de las normas que se dictan para efectos de los mecanismos que se establecen como mecanismos de solución de controversias. Encontramos en ese escenario, por ejemplo, que en el ámbito de la ley de contratación del Estado, si bien todos conocemos que los arbitrajes en principio son privados y reservados, los arbitrajes que se dan en el ámbito de la ley de contratación del Estado son arbitrajes cuyos laudos finalmente se hacen de carácter público. Entonces, en virtud precisamente de esos intereses adicionales que hay en este tipo de contratación, probablemente la figura del árbitro requiera de ciertas calificaciones adicionales. Y de hecho, nuestra normativa establece eso. Nuestra ley de contratación del Estado
no es tan sesgada, orientada a establecer requisitos particulares o especiales para todos los árbitros, pero como ustedes saben, sí ha establecido ciertos requisitos para quienes desempeñen el cargo de presidente de tribunal arbitral o para aquellos que desempeñen el cargo de árbitro único. Y les ha establecido por ley, en el artículo 52 de la Ley de Contratación del Estado, unos requisitos especiales. Primero, que los manda a ser abogados, porque los arbitrajes en el ámbito de la Ley de Contratación del Estado son arbitrajes de derecho. Uno podría reflexionar un poco sobre si es que en realidad lo que ha querido la Ley de Contratación del Estado actual es que sean en realidad abogados. ¿Por qué? Me hago esta pregunta. Porque paralelamente al decreto legislativo 1017, se dictó semanas después el decreto legislativo 1071, que es la nueva ley de arbitraje, y esta ley de arbitraje nueva ya no contempla ese requisito para los arbitrajes de derecho, ¿correcto? Entonces uno podría preguntarse, requisito que sí era contemplado anteriormente para los arbitrajes de derecho en el ámbito de la ley de arbitraje anterior. Uno podría tal vez preguntarse si en realidad ahí estamos frente a un rezago, no en sentido despectivo, sino simplemente como una reminiscencia de una característica que estaba en la ley de arbitraje anterior. Pero lo que es cierto es que nuestra ley de contratación del Estado exige árbitros de derecho para esos cargos, presidente de tribunal o en su defecto para el árbitro único. Pero adicionalmente le impone, y acá viene un tema más curioso, que estas personas que desempeñen ese cargo necesariamente tienen que tener experiencia acreditada en contratación del Estado, en arbitraje y en derecho administrativo. Y deja un poco esta regulación al reglamento. Dicho sea de paso, el reglamento no dice mucho, y en realidad deja un poco esta subregulación al organismo supervisor de contratación del Estado, que es la OCE, que tampoco ha dicho nada sobre el particular. Es decir, la OCE no ha regulado al día de hoy cómo se acredita esa experiencia. De hecho, que resulta un tema simpático ver cómo está funcionando este tema el día de hoy, porque en los arbitrajes ad hoc, esa experiencia acreditada en estas materias, en realidad no se está acreditando. En los arbitrajes, no se está acreditando, no digo si es bueno o malo, simplemente nadie se está preocupando si se acredita o no. En los arbitrajes institucionales, administrados, que se dan en el ámbito de la Ley de Contratación del Estado también, esa experiencia tampoco se está acreditando como tal. En realidad lo que se acredita en esos casos es que los árbitros que se designen cumplan, en la medida en que sean árbitros de un centro arbitral, los requisitos que establece el centro, que suelen ser a dos niveles. Si son árbitros del centro, tienen que cumplir los requisitos para ser árbitros del centro. Pero puede darse el caso de que no sean árbitros del centro, sino que sean árbitros terceros, que finalmente pueden arbitrar en un centro, porque no todos los centros de arbitraje limitan la posibilidad de que sus presidencias o arbitrajes únicos sean necesariamente llevados por los árbitros pertenecientes al registro de ese centro. En ese contexto tampoco pasa nada, simplemente deberán reunir los requisitos que esos centros establecen para efectos de poder desarrollar un procedimiento arbitral en ellos, y no necesariamente son coincidentes con los requisitos que está en el artículo 52 de la ley. Lo que sí está pasando, por ejemplo, un poco como experiencia en esta materia, es que la OCE sí tiene el día de hoy una directiva, pero dictada al amparo de la norma anterior, que regula lo que es la inscripción en su registro de neutrales, que es una directiva del año 2006, dictada, vuelvo a repetir, al amparo de su normativa anterior. En sus registros neutrales es en realidad su registro de árbitros, al cual la OCE acude para designar árbitros en defecto de las partes, cuando los arbitrajes son ad hoc y no institucionales, o son institucionales, pero finalmente sometidos a la OCE. Entonces, en ese contexto, sí en esa directiva se establecen algunos requisitos que deben cumplir los árbitros para efectos de acreditar su capacidad, digamos así, profesional o experiencia. Pero esos requisitos que están vinculados a experiencia en contratación pública, a experiencia en conciliaciones y arbitrajes, a experiencia en dictado de cátedra universitaria, a experiencia en estudio de posgrados, etcétera, son requisitos que, de acuerdo a esa directiva, se pueden cumplir cualquiera de ellos. Cuando en el ámbito de la ley, lo que la ley nos manda es que no se cumpla cualquiera de ellos, sino que se tenga experiencia acreditada en las tres materias. En realidad, será interesante ver cómo se hace para efectos de que la OCE pueda, o alguien,
acreditar esa experiencia en esas 3 materias en virtud de la normativa que se pueda dictar. Dicho sea de paso, no debe ser una tarea tan simple y tan simpática, porque ya tenemos varios meses de vigencia de esta ley y hasta el día de hoy esa directiva todavía no se emite sobre ese particular. Bueno, en consecuencia, cuando hablamos, ya en los 2 minutos que me quedan, cuando hablamos de arbitraje en materia del árbitro en materia de la ley de contratación del Estado, en cuanto a lo que se refiere a la figura del árbitro, lo que quiero comentar en esencia es lo siguiente. ¿Existen requisitos para ser árbitro en materia de contratación del Estado? Sí. ¿Esos requisitos adicionales a los que están en la Ley General de Arbitraje se explican de alguna manera? Creo que sí. Creo que sí se explica el hecho de que en este escenario, en este contexto, quienes actúen como árbitros, probablemente no todos, como lo establece la ley, pero sí los que de alguna manera van a incidir en la decisión que se va a tomar de manera fundamental, tengan que tener conocimiento de la materia. ¿Cómo se acredita ello? Estamos todavía en un escenario todavía no muy claro. Pero no solamente son los requisitos que establece la ley, porque también hay que tener en cuenta que cuando uno se somete a un arbitraje en materia de la ley de contratación del Estado y resulta que ese arbitraje es institucional o en ese escenario, no solamente van a imponerse a los árbitros los requisitos que están en la ley de contratación del Estado y en su reglamentación, sino adicionalmente los requisitos que los propios centros arbitrales muchas veces establecen de manera adicional o complementaria para efectos de que los árbitros que arbitran en esos centros o que se quieran registrar en esos centros tengan que cumplir. Y ojo, esos requisitos, si bien son similares, no son iguales. En consecuencia, cuando alguien en el esquema de la ley de contratación del Estado piense en la figura del árbitro y se encuentra frente a un arbitraje administrado, pero en materia de un contrato en el ámbito de la ley de contratación del Estado, vuelvo a repetir, tiene que darse cuenta bien cuál es a qué entidad se le ha encargado esa administración para ver, más allá de los requisitos previstos en la ley de contratación del Estado, los requisitos que cada una de esas entidades puede establecer para los árbitros que arbitren en esas entidades. Finalmente, y a manera de conclusión, lo cierto es que la figura del árbitro el día de hoy, creo que más que antes, de manera general resulta siendo fundamental, porque su decisión el día de hoy, en todo ámbito, en el ámbito general como en el ámbito de la ley de contratación del Estado, sobre fondo es inapelable, es irrecurrible. Usualmente las partes, la ley o los reglamentos arbitrales son los que han establecido los requisitos adicionales. En el Perú, nuestra ley de arbitraje, como marco general, no establece requisito adicional alguno al ser mayor de edad, en esencia, al estar en pleno uso de capacidad civil. En el ámbito de la ley de contratación del Estado se establecen algunos requisitos adicionales. Y cuando los arbitrajes que se desarrollan en el ámbito de la ley de contratación del Estado son administrados, probablemente hayan requisitos adicionales para la figura del árbitro. Finalmente, lo que cabería un poco a reflexión es si es que en realidad, o la falta de coherencia que puede haber en cuanto a que puedan existir arbitrajes en los que es parte del Estado, que tienen en esencia la misma justificación de tener calificaciones especiales para los árbitros, pero que no se regulan por la ley de contratación del Estado, y en donde en esos arbitrajes que no se regulan por la ley de contratación del Estado, pero que resulta siendo parte del Estado, por ejemplo, un arbitraje en materia de un contrato de concesión, que puede ser tan o más importante en cuanto a significación que un arbitraje en materia de una adquisición de un suministro, el árbitro o la norma arbitral que va a regular las calificaciones del árbitro en esa materia, en donde el Estado es parte también, resulta siendo la ley de arbitraje, que resulta siendo una norma bastante amplia y sin ningún requisito en particular, más allá de tener el pleno uso de derechos civiles. Bueno, se me agotó el tiempo y en realidad espero que algo les haya podido clarificar sobre el tema en esta materia. Le doy el uso de la palabra al doctor Mauricio Ráfola Rosa, profesor en la Universidad de Lima, quien tratará el tema plazos de caducidad. Buenas noches a todos. Quiero empezar primero felicitando a los organizadores
por este evento académico que permite juntarnos a discutir algunos temas relacionados a la institución arbitral. El tema que me ha tocado a mí exponer es el tema del plazo de caducidad. Escuché en la mesa anterior a mi colega doctor Alex Campos que mencionaba de que él detectaba 4 elementos más explosivos en un contrato de obra que hacen un caldo de cultivo para generar conflictos y que posteriormente estos son llevados al arbitraje. Mencionó el tema de que es una tarea multidisciplinaria, se trata de contratos o de controversias y relaciones donde está en juego mucho dinero, que los contratos de obra suelen ser y durar largo tiempo. El otro elemento era también que la contraparte era el Estado y era una contraparte muy complicada, pero le agregaría uno más, que justamente porque existen plazos de caducidad. Y el de regular plazos de caducidad, como los regula la Ley de Contratación y Adquisición del Estado, y la regular la anterior también, para mi punto de vista, es también un elemento que genera un caldo de cultivo para el inicio de procedimientos arbitrales. En los últimos 8 años de legislación, no voy a hacer un recuento que ha dicho las normas anteriores, hemos tenido Ley de Contrataciones y Adquisición del Estado en el 2001, en el 2004 y la reciente, que salió en el 2008, entró en vigencia recientemente en febrero de este año. Principales cambios sobre el tema de los plazos de caducidad, creo yo, entre la norma del 2001 y la del 2004, es que si bien ambas normas regulaban un plazo para iniciar un procedimiento arbitral, la norma del 2001 se le criticaba porque no especificaba si ese plazo, qué naturaleza tenía, si era un plazo de prescripción o era un plazo de caducidad. Y eso generó alguna controversia o confusión. Ese problema se soluciona en la Ley de Contratación y Adquisición del Estado 2004, en donde el artículo 53, que regula la solución de controversias, ya especifica que el plazo que que se regula para el inicio del arbitraje es expresamente un plazo de caducidad. Situación que lo repite la norma vigente actual. Tanto el artículo 53 de la norma anterior como el 52 de la norma actual establecen un plazo del inicio del arbitraje, son etapas de a partir de dónde y hasta cuándo podemos iniciar un arbitraje, y los reglamentos de ambas normas lo que hacen es regulan plazos de caducidad especiales. Lo que ha venido a hacer es que se ha considerado este plazo de la ley un plazo general de caducidad y los plazos especiales o específicos del reglamento simplemente plazos especiales, y si no hay un plazo especial se aplica el plazo general. Del análisis de estas 3 últimas normas sobre contratación estatal se puede advertir que se ha ido perfeccionando el tema de la regulación del plazo de caducidad. Como repito, de tener la confusión de la naturaleza si era caducidad o prescripción, la norma ha evolucionado y ha establecido y ha tomado una decisión es plazo de caducidad. Y como repito, en ambos casos de la norma del 2004 y del 2008 se establecen claramente que el plazo de la ley es un plazo general y establecen plazos especiales de caducidad en los reglamentos. Pero bueno, entremos al plazo de la nueva ley, cómo está regulado y qué es lo que dice el reglamento y qué problemas podemos ver de la regulación. El artículo 52 de la Ley de Contratación y Adquisición del Estado señala que el plazo, o sea, que se puede iniciar un arbitraje, debe solicitarse un arbitraje, esto en cualquier momento, desde el inicio del contrato hasta el momento anterior a la fecha de culminación del contrato. Es decir, nos pone un periodo de tiempo, desde que se celebra el contrato y empieza su ejecución hasta antes de la fecha, hasta antes del momento anterior a la fecha de culminación del contrato. Y establece este plazo que se está regulando, en donde yo debo iniciar el arbitraje, o hasta el momento en que yo tengo plazo para iniciar el arbitraje, es un plazo de caducidad. Expresamente así lo señala el artículo 52. Podemos establecer cuándo culmina, que sería el momento en que se pone la valla hasta dónde puedo iniciar mi arbitraje. El artículo 42 de la Ley de Contrataciones del Estado establece cuándo se entiende ese momento, es decir, cuándo se entiende por culminado un contrato. Hasta ahí, plazo general de caducidad, no hay ningún inconveniente. Posteriormente, bien, tenemos el reglamento, el Decreto Supremo 184-2008. Y el artículo 215 del reglamento
establece que cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje administrativo dentro del plazo de caducidad previsto en los artículos 144, 170, 175 y siguientes señalados, o en su defecto en el artículo 52 de la ley. Es decir, regula una serie de supuestos de plazos de caducidad especiales, y en caso que no estemos en uno de esos supuestos especiales, el plazo para iniciar el arbitraje será el de la ley, el plazo general. Y ahí podemos ver cuáles son estos plazos especiales. Hemos detallado en el 144 regula 15 días hábiles como plazo de caducidad para el inicio del arbitraje. El artículo 170 referido a la resolución del contrato, son 15 días hábiles. El artículo 175 referido a la ampliación del plazo contractual, 15 días hábiles, que se aplican a todos los contratos. Cuando estamos ante consultoría de obra, supervisión y elaboración de expedientes técnicos de obra, el artículo 179 del reglamento nos habla de liquidación del contrato, del consultoría de obra, conflictos en eso, 5 días hábiles para iniciar el arbitraje, plazo de caducidad. Plazos especiales aplicados solamente a la ejecución de obra, tenemos, si es valorizaciones y metrado, 15 días hábiles, ampliaciones de plazo, 15 días hábiles, resolución de contrato, 10 días hábiles, recepción de la obra, 15 días hábiles, liquidación del contrato de obra, 15 días hábiles. ¿Qué problemas tiene regular, como está regulado el tema del plazo de caducidad en nuestra ley de contrataciones de adquisiciones del Estado y el reglamento? Principalmente hemos, por lo menos, identificado, y por un tema de tiempo, 3 grandes problemas. El primero es que el tema de que, como señala nuestro Código Civil, que los plazos de caducidad deben estar fijados por ley. Y tenemos una norma o una ley que nos fija un plazo de caducidad, y además un decreto supremo, un reglamento que también nos fijan plazo de caducidad. La pregunta es, ¿esto es legal? Un segundo problema que vamos a encontrar es si el reglamento, el decreto supremo, a establecer plazos especiales de caducidad contraviene o excede en su reglamentación a lo dispuesto por la ley que establece el plazo de caducidad general, y por tanto ese reglamento es constitucional o no. Y el tercer tema que quería tratar con ustedes es a quién beneficia y a quién perjudica regular plazos de caducidad especiales. Respecto al primer tema, y simplemente por un tema de cuestión de tiempo, simplemente planteo los problemas. No pienso en 15 minutos poder tocar cada uno de estos y tratar de llegar a conclusiones con ustedes. El tema de la caducidad por ley, el artículo 2004 del Código Civil establece que los plazos de caducidad los fija la ley sin admitir pacto en contrario. Al ser un plazo de caducidad, se podría sostener que los plazos previstos en el reglamento, es decir, si el reglamento regula y fija plazos de caducidad, y estos plazos solamente pueden ser fijados por ley, entonces tenemos que una norma reglamentaria y no una ley está fijando plazos de caducidad. ¿Esto es legal? Y es un primer tema que lo dejo como un tema de debate. Es decir, podemos sostener, podemos cuestionar la legalidad de estos plazos fijados por reglamento. El segundo tema, que me parece inclusive más interesante que el primero, es el tema del análisis si el reglamento excede la ley o no. Y ahí tenemos el artículo 118 de la Constitución Política, que dice: corresponde al presidente de la República, inciso 8, ejercer la potestad de reglamentar las leyes sin transgredirlas ni naturalizarlas, y entre tales límites dictar decretos y resoluciones. Entonces, tenemos el artículo 52 de la Ley de Contratación del Estado, que establece un plazo de caducidad. Dice: usted debe iniciar el arbitraje, ¿no es cierto?, desde que surge el conflicto, ¿no es cierto?, luego firmado el contrato, desde que surge el conflicto sometido a arbitraje hasta la culminación, el momento anterior a la culminación del contrato. Ese plazo, que es el plazo que me da la ley para iniciar el arbitraje, me dice eso es un plazo de caducidad. Por tanto, se regula un plazo de caducidad. Lo que hace el reglamento es establecer en determinados supuestos plazos menores: 10 días, 15 días, 5 días hábiles. Por tanto, este reglamento, que lo que está haciendo es reglamentar este artículo 52, al modificar y establecer plazos de caducidad distintos al fijado por la ley, que nos da un plazo más amplio desde que surge el conflicto hasta antes de terminar el contrato, está yendo más allá de la ley que reglamenta. Y si esto es así, por tanto tendríamos un reglamento inconstitucional. ¿Y qué problema nos trae tener un reglamento inconstitucional en su aplicación por un tribunal arbitral? Es decir,
Y ahí viene otro tema, que podemos ser todo un tema inclusive de exposición, es decir, un tribunal arbitral puede hacer un control difuso de constitucionalidad de una norma reglamentaria. Ya nuestro tribunal constitucional se ha, en caso, a través de un habeas corpus, una sentencia del tribunal, que fue el caso Cantuarias, estableció y definió para el Tribunal Constitucional, que podemos criticarlo o no, la decisión del tribunal, pero finalmente es la que hoy día tenemos, qué entiende por jurisdicción arbitral y qué facultades o deberes tienen los señores árbitros en un proceso arbitral. Y claramente, el primero que le pone es el marco constitucional, el cumplir la Constitución. Otra sentencia interesante que nos puede, del Tribunal Constitucional, que nos puede dar unos matices para este interrogante final, por lo menos respecto a las facultades de control difuso en un tribunal arbitral, es una reciente sentencia del TC respecto al control difuso de los tribunales administrativos, en donde lo que hace el Tribunal Constitucional es, a partir, si no me equivoco, del artículo 38 de la Constitución, en donde habla que todos los peruanos tienen el deber de honrar el Perú y de proteger los intereses nacionales, así como respetar, cumplir y defender la Constitución. Y por tanto, si todos tenemos la obligación de defender la Constitución, ampliando ese artículo 38 y concordándolo con la norma constitucional del control difuso, llega a la conclusión que los tribunales administrativos deben realizar control difuso al momento de resolver una controversia. Entonces, si juntamos ese criterio del Tribunal Constitucional más el precedente del caso Cantuarias, podemos decir que para nuestro Tribunal Constitucional los tribunales arbitrales están obligados a hacer control difuso, y más aún si los arbitrajes en la ley de contratación del Estado son arbitrajes de derecho. Lo contrario también podría ser ponernos a pensar en el efecto práctico que podría tener, es si tenemos un tribunal arbitral conformado por abogados, donde no lo digo por el reglamento, sino por cualquier norma reglamentaria en una controversia que consideren inconstitucional, y claramente consideran y están de acuerdo los tres árbitros que la norma es inconstitucional, y saben que de acuerdo al presidente del Tribunal Constitucional una anulación del laudo va a ser amparada, podemos gastar un montón de dinero en llevar a cabo un arbitraje, tener un laudo que sabemos que va a ser anulado, pero bueno, concluir de que no importa, tienen que laudar aplicando la norma inconstitucional a pesar que sea laudado porque no tienen la facultad de control difuso. Parece un poco exagerado poder llegar a esas conclusiones. Pero bueno, veremos en cada caso concreto, ante un tribunal arbitral, cuando se enfrenta ante una demanda fuera del plazo establecido en el reglamento, pero dentro del plazo establecido por la ley. ¿Cuál norma aplicará? La ley de contratación de adquisiciones o su reglamento. Y por último, y con esto concluyo, podemos interrogarnos a quién beneficia regular estos plazos de caducidad tan cortos y especiales, en contra de lo que señala la ley de contratación de adquisiciones del Estado. Aquí todos sabemos que la relación contractual con el Estado es difícil. El tema es, el establecer plazos cortos va a significar, cuando yo tengo un conflicto con el Estado o con cualquier contraparte, lo primero que vamos a tratar es tratar de solucionarlo sentados en una mesa civilizadamente. Y luego de intercambio de ideas, podemos ponernos de acuerdo en la solución del conflicto o no. El tema es, ¿eso es factible considerando que nuestra contraparte es el Estado y donde tengo un plazo de 5 días hábiles para ponerme de acuerdo con el Estado y que el Estado tome una decisión? Me parece claramente que lo que estoy haciendo es cerrar la posibilidad de poder sentarme en una mesa con mi contraparte el Estado y tratar de solucionar mi controversia sin necesidad de recurrir al arbitraje. Lo que voy a terminar haciendo es, para evitar que se me vence el plazo, interponer cuanto a solicitudes de arbitraje, perder tantas solicitudes de arbitraje como conflictos se vayan presentando en la ejecución de un contrato, para no perder el plazo de caducidad. Ya veré qué pasa después. Se puede sostener también que lo que se quiere es incentivar a no iniciar arbitrajes por controversias pequeñas, y por tanto yo en particular, si tengo pues el reclamo respecto a un plazo de un día, no vale la pena pues si me voy a desalentar de iniciar un arbitraje, y por tanto prefiero no reclamar para no incurrir en esos costos. Al final, la propia ley de contratación del Estado nos permite acumular pedidos de arbitraje relacionados a un mismo contrato, siempre y cuando estemos dentro del periodo
de antes de su culminación, el periodo de caducidad de la ley. Por tanto, yo en particular puedo iniciar o pedir tantos arbitrajes, después veré si me desisto o no, o por último, considerar sumar todos los conflictos que tengo respecto a la ejecución de un solo contrato, acumularlos en un solo proceso y finalmente tener un reclamo importante con el Estado. Lo cierto es que al generar plazos cortos, lo que se genera son múltiples pedidos de arbitraje. Esto genera un aumento de costos que finalmente son trasladados al Estado. O sea, si yo voy a contratar con el Estado y sé que por la regulación voy a iniciar un montón de procesos arbitrales o tengo la potencialidad de iniciar un montón de procesos arbitrales y que esto finalmente me va a generar un mayor costo, lo que voy a hacer es, al momento de hacer mi oferta, voy a incluir en la oferta, en mi contratación, el costo que va a generar estos múltiples procesos arbitrales. Bueno, eso es un poco lo que quería compartir con ustedes sobre el tema de los plazos de caducidad y veo que el tiempo se me terminó. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, doctor Rafa. Voy a hacer uso de la palabra del doctor Ricardo Gandolfo Cortés, quien es profesor de legislación en la maestría de la Universidad Nacional de Ingeniería, quien tratará el tema ampliación de plazo. Gracias. Señores, buenas noches. Mis primeras palabras de agradecimiento a los organizadores de este evento por su perseverancia. Año a año nos encontramos en este recinto. Y bueno, vamos a hablar un poco sobre la ampliación de plazo como causal para iniciar un proceso arbitral en los contratos de obra. Un aspecto muy puntual de la nueva normativa que ya tiene 7 meses de vigencia y que se ha ido modificando desde la primera ley de contrataciones y adquisiciones del Estado, así denominada la ley 26850, que fue promulgada en el año 1997 y entró en vigencia al año siguiente. Las leyes pues han ido y los reglamentos cambiando, modificándose, en el entendido que van adaptándose a las realidades y van recogiendo lo mejor de la experiencia práctica. Eso por un lado es bueno. Lo que no es bueno es cuando las normas pretenden cambiarlo todo y obligan a los operadores del sistema a tener que familiarizarse y estudiar nuevas disposiciones. En materia de contratación pública, como sabemos, no hay nada nuevo por descubrir en el mundo, de manera que hay que ordenarnos y tratar simplemente de perfeccionar los dispositivos. En el tema de ampliación de plazo, en contratos de obra, tenemos algunas modificaciones muy ligeras, pero que es pertinente revisar. En la ley, el artículo 41, que habla sobre prestaciones adicionales, reducciones y ampliaciones, hay un penúltimo párrafo, ahora en la nueva ley, que nos refiere que el contratista podrá solicitar la ampliación del plazo pactado por atrasos y o paralizaciones ajenas a su voluntad, debidamente comprobados y que modifiquen el calendario contractual. Eso es lo que dice la nueva ley. Anteriormente, la ley decía prácticamente lo mismo, solo que decía que, bueno, podía pedir el contratista ampliaciones de plazo por atrasos o paralizaciones ajenas a su voluntad, tal como dice ahora la ley. Tenemos la diapositiva. Pero agregaba que también lo podía pedir por atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la entidad contratante y por caso fortuito o fuerza mayor. En cualquier caso es un agregado, el que tenía antes la ley, intrascendente, porque en todo caso siempre puede pedir el contratista las ampliaciones de plazo por cualquier causal ajena a su voluntad, y estas otras que mencionaba la ley antes también eran obviamente ajenas a su voluntad. Un último párrafo de ese artículo 41 de la ley actualmente vigente nos refiere que las discrepancias respecto a la procedencia y la ampliación de plazo se resuelven de conformidad con lo establecido en el inciso B del artículo 40 de la norma, que refiere y nos remite al arbitraje o a la conciliación y el arbitraje. En eso tampoco hemos cambiado. El artículo 40, el inciso B del artículo 40 de la nueva ley, incluye la instancia como cláusula obligatoria de todos los contratos
la solución de controversias, y nos refiere textualmente: toda controversia surgida de la etapa de ejecución del contrato deberá resolverse mediante conciliación o arbitraje. En caso que las bases o el contrato no se incluya la cláusula correspondiente, se entenderá incorporada de pleno derecho la cláusula modelo que establezca el reglamento. Casi exactamente lo que decía el primer párrafo del inciso B del anterior artículo, que era el 41 en la otra ley. Pues bien, esa es una cosa importante que se mantiene. Como ustedes pueden ver, dice ahora lo siguiente: de conformidad con el artículo 41 de la ley, el contratista podrá solicitar la ampliación de plazo pactado por las siguientes causales, siempre que modifiquen la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente. Ahí es interesante anotar esto de la ruta crítica del programa de ejecución vigente. ¿Por qué? Porque en el anterior reglamento se hacía referencia a la necesidad de que modifique el calendario de avance de obra vigente. De manera que son dos conceptos que aparentemente parecerían idénticos, pero que en el fondo no lo son. Una cosa es que modifique la ruta crítica del programa de ejecución de la obra, y otra cosa es que modifique el calendario. Imaginémonos nosotros un calendario de obra que establece determinadas etapas para el desarrollo de distintas actividades. Ese calendario puede no tener que ampliarse necesariamente si es que se modifican determinadas etapas. Pero si entramos en ruta crítica, que quiere decir que una etapa se superpone a otra, ya no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo, entonces tenemos que rebasar ese calendario y modificar el programa, y entramos ya en ruta crítica. Entonces ahora nos están diciendo como condición para solicitar una ampliación de plazo que tiene que verse afectada la ruta crítica, y por lo tanto tiene que hacerse absolutamente necesaria esa ampliación de plazo. Entonces ahí, si queremos, podríamos decir que hay una restricción al derecho que se le concedía al contratista para ampliar o solicitar la ampliación de plazo. Las causales siguen siendo las mismas: atrasos y o paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, atrasos en el cumplimiento de sus prestaciones por causas atribuibles a la entidad, caso fortuito o fuerza mayor debidamente comprobada, y cuando se apruebe la prestación adicional de obra. En este caso, el contratista ampliará el plazo, obviamente en las garantías que hubiera otorgado. En realidad, en el anterior reglamento se reproducían los tres primeros incisos y el 4 aparecía por ahí en otro artículo, pero en la práctica se están manteniendo las mismas causales, con la única diferencia importante, desde luego, que destacamos, esta de que modifique la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente, que habrá que tener presente y que hay que tener presente desde febrero en que está vigente esta nueva norma. Bueno, ahí tenemos las causales: atrasos y paralizaciones por causas no atribuibles al contratista, atrasos en las prestaciones por causas atribuibles a la entidad, caso fortuito, fuerza mayor debidamente comprobada, y cuando se apruebe la adicional. Hay otras referencias en el reglamento que tenemos ahí. Por ejemplo, en el artículo 207, cuando se refiere a obras adicionales menores al 15%, dice lo siguiente, el quinto párrafo dice: la demora de la entidad en emitir la resolución en los plazos señalados, cuando habla de todo el procedimiento de obras adicionales, que autorice las prestaciones adicionales de obra, podrá ser causal de ampliación de plazo. Es una distinción muy sutil, porque en el anterior reglamento decía lo mismo, pero decía será causal de ampliación de plazo. Entre podrá y será sabemos perfectamente que hay una diferencia, ¿no es verdad? Porque ahora puede ser causal de ampliación de plazo y antes era causal de ampliación de plazo. Quiere decir que ahora la respuesta está en el mismo concepto que acabamos de referir hace un rato, que tiene que modificar la ruta crítica, afectar la ruta crítica. Entonces ahora estamos condicionando todo a eso. Podemos estar a favor o en contra, es una opción del legislador, pero ahora está constriñendo los derechos del contratista. Le dice: para que tú puedas tener derecho a una ampliación de plazo, tiene que efectivamente modificarse tu ruta crítica. Tienes que entrar en problemas, necesitar definitivamente esa ampliación de plazo para que yo te la dé. Si no, no te la voy a dar.
Si hay un problema con tu calendario, modificas tu calendario, bueno, te acostumbras, harás un nuevo calendario, te acomodas, pero tú sigues adelante con la obra. Hay otro punto interesante en el tema, en el artículo 210 del reglamento, que al hablar de la recepción de la obra y los plazos para proceder a la recepción y todo el programa de la recepción, nos dice que si por causas ajenas al contratista la recepción de obra se retarda, superando los plazos establecidos en el presente artículo para tal efecto, el lapso de la demora no dice dar lugar a la ampliación de plazos, sino dice se adicionará al plazo de ejecución y se reconocerá al contratista los gastos generales debidamente acreditados en que hubiese incurrido durante la demora. En verdad es una transcripción casi literal de lo que decía el anterior reglamento en el artículo 268, pero eso quiere decir, de alguna manera, que es una nueva causal de ampliación de plazo. Y todas estas causales de ampliación de plazo que estamos revisando, en el fondo son causales que pueden dar lugar a procesos arbitrales cuando haya las discrepancias obvias que van a surgir, si es que, por ejemplo, el contratista alega que afecta la ruta crítica y la entidad le dice no afecta la ruta crítica. Entonces van a tener que ir a un proceso arbitral para determinar si es que efectivamente afecta o no afecta la ruta crítica. En el artículo 201 del nuevo reglamento, cuando ya hablamos del procedimiento de ampliación de plazo, tenemos varios pasos. Un primer paso, estamos en el cuarto por ahí, ¿no? Bueno, vamos a revisar el primer paso, es la diapositiva 6. Un primer paso es la anotación en el cuaderno de obra. ¿Qué nos dice el reglamento? Artículo 201, el reglamento actualmente vigente. Para que proceda una ampliación de plazo de conformidad con lo establecido en el artículo precedente, el artículo de las causales, desde el inicio y durante la ocurrencia de la causal, el contratista, por intermedio de su residente, deberá anotar en el cuaderno de obra las circunstancias que a su criterio ameriten ampliación de plazo. Aparentemente es una reproducción casi literal de lo que decía el artículo 259 del anterior reglamento, pero en realidad hay un agregado, un añadido. Ahora nos dicen desde el inicio, antes no nos decían desde el inicio. ¿Qué sucede? ¿Qué acarrea esta modificación? Esta modificación acarrea un asunto muy importante. Antes, durante la ocurrencia de un asunto que podría ser, por ejemplo, un periodo de lluvias, empezaban las lluvias, seguían día tras día, y yo anotaba como contratista en el cuaderno de obra, bueno, está lloviendo, pues una causal de ampliación de plazo. Ahora no, ahora me dice desde el inicio. Por ahí he visto algunas interpretaciones de algunas entidades que quieren que todos, si una causal persiste, quieren que todos los días se anote en el cuaderno de obra, que la causal se mantiene. Eso va a dar lugar a que las imprentas tengan mejores negocios, porque evidentemente los cuadernos de obra van a ser más voluminosos y va a haber que anotar cada cosa que sucede todos los días. Me temo que es un exceso de celo del reglamento y que va a conducir a burocratizar un poco más el problema de la contratación pública, y de otro lado también va a ser fuente de mayores conflictos, porque allí donde no anotas el incidente desde el inicio, vas a tener un problema, porque a la hora que pidas tu mayor plazo, tu ampliación de plazo, no te lo van a conceder y vas a tener que ir al arbitraje. Entonces, también me han contado hace poco que una entidad ha dicho que cada día que haces la anotación respecto de la causal que puede originar la ampliación de plazo, cada día genera un expediente de ampliación de plazo. O sea, que si dura 10 días, 20 días, vas a tener que hacer 20 expedientes, ¿no? O sea, casos de locura. Y entidades muy serias y localizadas en la capital. En fin, ahí la modificación es esa. Ahora vas a tener que anotar desde el inicio de la ocurrencia. Muy bien, si entramos al segundo paso, la solicitud ante el inspector o supervisor. Dentro de los 15 días siguientes, nos dice el reglamento, de concluido el hecho invocado, el contratista o su representante legal
solicitará, cuantificará y sustentará su solicitud de ampliación de plazo ante el inspector o supervisor según corresponda, siempre que la demora afecte, y acá está la nueva modificación, la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente y el plazo adicional resulte necesario para la culminación de la obra. Estos dos requisitos son las novedades del reglamento, nuevamente en armonía con todo ese esquema de incorporar estas exigencias y restringir aún más el derecho del contratista. El siguiente paso es el informe del supervisor o del inspector, que lo debe emitir expresando opinión en un plazo no mayor de 7 días contados desde el día siguiente presentada la solicitud. No hay mayor variación en eso, salvo este agregado desde el día siguiente presentada la solicitud, o evidentemente tenía que ser desde allí. El cuarto paso, y vamos apurándonos porque el tiempo nos apremia, tampoco tiene mayor modificación, nos dice que la entidad emite resolución sobre dicha ampliación en un plazo máximo de 10 días, y si no lo emite, dentro de ese plazo se considera ampliado el plazo bajo responsabilidad de la entidad. No hay variaciones ahí respecto de lo que teníamos en el anterior reglamento. Nos salteamos la siguiente diapositiva, que es el resumen de estas cuestiones, y nos vamos al plazo de obra. Bueno, tenemos ahí unas diferencias. Así, ¿estamos dónde? Tercer párrafo. Me he perdido. Revisemos. ¿Perdón? ¿Qué diapositiva es esa, perdón? Ya, no, estamos mal. Entonces, sigamos nosotros como estábamos. El procedimiento de ampliación de plazo, la diapositiva 11, por favor. Toda solicitud de ampliación de plazo debe efectuarse dentro del plazo vigente de ejecución de obra, nos dice el reglamento, fuera del cual no se admitirán las solicitudes de ampliación de plazo, agrega el mismo texto del reglamento. Eso no existía antes, pero ¿qué nos quiere decir con eso el legislador? Que el reglamento está reforzando el tema de que no se van a admitir solicitudes de ampliación de plazo si las hacemos fuera de ese periodo específicamente previsto para ese efecto. En lo que respecta al procedimiento de ampliación de plazo, no hay mayores modificaciones, simplemente que debe ser acreditado de causales que no tengan fecha prevista de conclusión, debe ser acreditado, debidamente acreditado, sustentado por el contratista de obra. Es el quinto párrafo del artículo 201. Finalmente, en lo que respecta al procedimiento de ampliación de plazo, hay una serie de pasos que establece el artículo 201, destacando que la ampliación de plazo obliga al contratista a presentar al inspector o supervisor el calendario de avance de obra valorizado, actualizado. Antes era solo el calendario de avance de obra actualizado, ahora tiene que presentar un calendario valorizado. Respecto a la obligación del inspector o supervisor de elevar a la entidad un informe a un plazo máximo de 7 días, no hay variaciones, eso debe producirse. En lo que respecta a la tercera parte de estos pasos establecidos para el procedimiento de ampliación de plazo, hay una diferencia importante cuando nos dice el nuevo reglamento que si no se pronuncia la entidad en el plazo que tiene para el efecto, se tiene por aprobado el calendario elevado por el inspector o supervisor. Antes no era así, antes se tenía por aprobado el presentado por el contratista. Ahora dejamos el calendario del contratista y vamos a optar, si es que no hay pronunciamiento, por el del inspector o supervisor. Finalmente, la última parte del artículo 201 nos refiere, como es obvio, que cualquier controversia relacionada con el pronunciamiento de la entidad respecto a las solicitudes de ampliación de plazo serán sometidas a conciliación o arbitraje dentro de los 15 días hábiles posteriores a la comunicación de esta decisión, que ya hemos visto que es un tema, que es un plazo especial, que entra en conflicto con la ley, pero que ahí está nuevamente. En lo que refiere a los efectos de la modificación del plazo contractual, el artículo 202 nos recuerda que darán lugar al pago de mayores gastos generales variables esta vez. Antes no eran gastos generales variables, sino gastos generales simplemente. También nos dice que darán lugar al pago de mayores gastos generales
cuando la ampliación de plazo sea generada por paralización de obra por causas no atribuibles al contratista, gastos generales variables de aquellos conceptos que forman parte de la estructura de gastos generales variables de la oferta económica del contratista o del valor referencial según sea el caso, restringiendo aún más los efectos de la modificación. En el supuesto que la reducción de prestación del plazo afecten los menores gastos generales variables, se calculan siguiendo el procedimiento establecido en el reglamento. Eso es, en grandes rasgos, las modificaciones que tenemos en el nuevo reglamento y en la nueva ley. Quiere decir que estamos restringiendo un poco más el ámbito de las facultades que tiene el contratista para poder solicitar la ampliación de plazo dentro del marco del contrato de obra. Que esté bien o que esté mal es un asunto que debemos debatir, pero en todo caso va a crear, mi personal impresión es que va a crear mayores fuentes de conflicto y que vamos a tener más arbitrajes por este motivo. Gracias. Muchas gracias, doctor Gandolfo. Voy a hacer uso de la palabra la doctora Elvira Martínez Coco, profesora en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, quien tratará el tema arbitraje y expropiación. Bien, en primer lugar quiero agradecer la gentil invitación de la Universidad Católica para participar en este tercer Congreso Internacional de Arbitraje. Y en segundo lugar, agradecerle a la vida la oportunidad de compartir esta mesa que preside el doctor Felipe Osterlin Parodi, por quien tengo un especial cariño y una particular admiración. El tema que voy a tratar hoy es el de arbitraje y expropiación. Y lo primero que tenemos que hacer es obviamente ubicar este tema dentro del marco constitucional. El artículo 70 de la Constitución, como todos nosotros sabemos, establece la facultad del Estado de excepcionalmente expropiar bienes privados por razones de seguridad nacional o de necesidad pública. El artículo segundo de la Ley 27.117, la Ley General de Expropiaciones, nos define a la expropiación y nos la define como la transferencia forzosa del derecho de propiedad privada, la cual puede autorizarse únicamente por ley expresa del Congreso a favor del Estado, a iniciativa del Poder Ejecutivo, las regiones o los gobiernos locales, y previo pago, se nos dice en efectivo, de la indemnización justipreciada, que incluya la compensación por el eventual perjuicio que puede estar sufriendo el expropiado. Voy a tocar, después de esto, solamente algunos pequeños temas muy puntuales en relación a la manera como está regulado el tema del arbitraje en la expropiación y fundamentalmente algunos problemas que en mi práctica arbitral como árbitro he encontrado al ejecutarse esta ley. El primer tema se refiere al sujeto pasivo. Cuando la ley nos habla del sujeto pasivo, nos habla en primer lugar de el propietario del bien. Sin embargo, hubiera sido preferible que se considere como sujeto pasivo de la expropiación solamente al propietario del bien, porque el artículo 11 de la ley considera también como sujeto pasivo al poseedor con más de 10 años de antigüedad con título inscrito o cuya posesión se haya originado en mérito de una resolución judicial o administrativa o que haya calificado como tal por las autoridades competentes. Si bien es cierto, esto facilita obviamente la expropiación, no hubiera sido necesario que lo consideremos como sujeto pasivo a estos en el último caso. Hubiera sido suficiente con considerar siempre al propietario del bien como sujeto pasivo y adicionalmente comprender dentro del proceso a el poseedor del bien
con el efecto de que después la expropiación también le fuera efectiva. En cuanto al inicio del arbitraje, nosotros tenemos que la ley establece que el sujeto pasivo de la expropiación es el encargado de comunicar al sujeto activo, en este caso a la entidad que está procediendo a la expropiación, su decisión de acudir a la vía arbitral dentro de un plazo de 20 días contados desde la publicación de la resolución expropiatoria. Según el artículo 25 de la ley, las pretensiones del arbitraje son las siguientes. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Oh, el color no ayuda mucho. La verdad que mi pantalla se veía muy lindo, pero ustedes no deben de ver nada. Las pretensiones del arbitraje son, según el artículo 25, son las siguientes. En primer lugar, la revisión del valor objetivo del bien expropiado, probablemente lo más importante para el expropiado. En segundo lugar, la determinación de la reparación de los daños y perjuicios por el sujeto pasivo. Y por último, también puede ser una pretensión arbitral la solicitud de expropiación total del bien en los casos que el sujeto activo pretenda solamente una expropiación parcial. En algunos de los casos de arbitraje de expropiaciones que estoy viendo en este momento como árbitro, existen varios casos en los que justamente los sujetos pasivos están pidiéndonos al tribunal que comprendamos absolutamente a todo el inmueble, porque solamente se está expropiando parte de este inmueble. Y como comprenderán, la parte restante, según el sujeto pasivo, pues ya no le serviría para los fines, ¿no es cierto?, que ellos tenían antes de la expropiación, o en su defecto, algunos también están arguyendo el hecho de que al expropiarse estos bienes para ampliar una pista, obviamente después los ruidos y todo lo que va a conllevar la cercanía a este nuevo bien va a imposibilitar que éste pueda tener un fin adecuado. Entonces, en muchas circunstancias también se pide la expropiación total del bien. ¿Cuál es el contenido de la comunicación para ir a arbitraje? Según el artículo 26 de la ley, en primer lugar, la pretensión o las pretensiones a arbitrar, y en segundo lugar, el nombre, obviamente, del árbitro que se está proponiendo por el sujeto pasivo. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que hay que ser muy puntual para precisar la pretensión o las pretensiones que se van a llevar a arbitraje. Porque en el caso que nosotros no planteemos la pretensión o las pretensiones, la ley entiende que hay una renuncia a todas las pretensiones que no se han planteado de manera expresa. Y esta renuncia, y por eso hay que tener mucho cuidado, significa además, según el texto de la ley, que no se podrán plantear en el futuro, en ningún proceso arbitral, la pretensión que se olvidó plantear en su oportunidad. En relación al contenido de la indemnización justipreciada, hay que tener en cuenta que se señala que en caso el sujeto, en el contenido de la indemnización justipreciada, hay que tener en cuenta que según el artículo 15 de la ley, la indemnización justipreciada está conformada, en primer lugar, por el valor de la tasación comercial y en segundo lugar se dice por la compensación por los daños y perjuicios. En realidad, estamos hablando de una indemnización de daños y perjuicios que tendría que ser obviamente una indemnización integral en el caso que se logre acreditar todos los aspectos que cubre una indemnización integral del daño. Es decir, el sujeto pasivo podrá acreditar en el proceso arbitral tanto el daño emergente como el lucro cesante que hubiera podido sufrir. En algunos de estos procesos a los que les hago mención en materia de expropiación, estamos viendo que los sujetos pasivos
están presentándonos en el proceso arbitral los costos que les significa, por ejemplo, cuando ha estado o está funcionando dentro del bien expropiado una industria, nos están presentando, ¿no es cierto?, todos aquellos medios probatorios que permiten acreditar lo que significa tener que trasladar a veces maquinarias que tienen que trasladarse con camiones inmensos, cuyo desmontaje significan en algunos casos más de un mes de trabajo para desmontarlos de un lado, para poderlos ubicar en otro, etcétera, etcétera, con lo que implica también en el caso de que la empresa tenga ya contratos a futuro con otras empresas, lo que significa toda la paralización en relación a todos estos trabajos que no se van a poder desempeñar. Ahora bien, en relación al contenido de la indemnización justipreciada, se nos dice que en caso que el sujeto activo se oponga a la compensación solicitada, el sujeto pasivo, recuerden ustedes que cuando hablamos de sujeto activo estamos hablando de la entidad estatal, en caso que el sujeto activo dice se oponga a la compensación solicitada, estamos hablando de la compensación solicitada por el sujeto pasivo, es decir, por el expropiado, el sujeto pasivo, nos dice la ley, deberá otorgar garantía real o fianza bancaria por la diferencia existente entre lo que pretende como compensación por los daños y perjuicios que dice sufrir y la del Estado, es decir, la compensación por los daños y perjuicios que está ofreciendo el Estado para este caso en especial. Yo la pongo a la norma de cabeza, la pongo de costado, la miro del otro lado y la verdad que no logro entender hasta ahora cuál es el sentido de esta norma. Hasta donde todos tenemos entendido, ¿no es cierto?, nosotros otorgamos una garantía, ya sea de orden real, ya sea de orden personal, con el objeto, como lo dice su nombre, de garantizar una obligación nuestra o ajena. En este caso, ¿qué cosa garantiza el expropiado? Si estamos en un caso en que el expropiado le está reclamando al Estado un mayor precio. Lo único que puede pasar es que el tribunal arbitral diga que no tiene derecho a un mayor precio o que tiene derecho a un mayor precio. Si dice el tribunal arbitral que tiene derecho a un mayor precio, pues el Estado tendrá que pagarlo. Y si dice que no tiene derecho a un mayor precio, ¿para qué la garantía? Si él no responde por nada, si él no está obligado a nada, si él solamente está haciendo un reclamo. Probablemente la verdadera intención del legislador ha sido coactar la voluntad del expropiado para que éste no solicite nada o para que le sea, en todo caso, muy costoso o muy oneroso reclamar el daño y perjuicio que se le ha ocasionado. Obviamente que este aspecto de la norma debe ser cambiado en un futuro, porque lo que pretendemos y lo que debe de pretender el Estado, más allá obviamente de cuidar sus arcas siempre, que son las arcas de todos, es velar también por el bienestar de todos y porque se pueda cautelar los intereses de aquellos que van a un litigio, que van a un proceso, en este caso arbitral, por lo que, entre comillas, consideran justo. Si nosotros recortamos las posibilidades de que estos puedan ejercitar legítimamente su derecho a la defensa o aquello que pretenden, estamos yendo obviamente por un mal camino. Otro tema interesante es el de la posesión provisoria. En relación a la posesión provisoria, se señala que durante cualquier etapa de la tramitación del proceso arbitral, el sujeto activo puede solicitar la medida de posesión provisoria a la que se refiere el artículo 530 del Código Procesal Civil. ¿Cuáles son los requisitos de la posesión provisoria? En primer lugar,
que el sujeto activo lo solicite. En segundo lugar, el certificado de consignación de la indemnización justipreciada. En tercer lugar, acreditar la necesidad de la posesión provisoria para la ejecución de la obra, lo que normalmente no es muy difícil porque en la resolución expropiatoria ya se está señalando la necesidad de la obra pública. Y por último, la notificación perentoria a los ocupantes o posesionarios del bien para la desocupación. Ahora bien, el tema de la posesión provisoria, me he encontrado también en estos procesos arbitrales en los que se discute el justiprecio, que presenta un problema en relación al bloqueo registral. Veamos, el artículo 24 de la ley establece que la posesión provisoria debe otorgarse si se cumplen los requisitos que mencioné anteriormente. A su turno, el artículo 521 del Código Procesal Civil señala que una vez admitida la demanda, debe ordenarse el bloqueo registral de la partida del inmueble. Y la pregunta del millón, que ya nos pasó en un tribunal arbitral, es ¿qué sucede si previamente existen otras cargas y gravámenes preferentes al bloqueo que el tribunal arbitral debe ordenar? El artículo 521 del Código Procesal Civil dispone que se debe notificar a los terceros bajo sanción de nulidad. Sin embargo, la primera disposición final de la ley establece que la adquisición de la propiedad vía expropiación extingue todos los derechos reales y y también los personales incompatibles con la expropiación. Léase, entiéndase, cualquier carga o gravamen previamente inscrito, sin perjuicio de la correspondiente indemnización justipreciada. Estas normas, como verán, a la hora de tener que concordarlas, parecen obviamente otorgar a los árbitros competencia para incluir en el arbitraje a terceros con derechos preferentes inscritos en la partida del bien a expropiar. Una última reflexión que les quiero traer se refiere a la contestación de la demanda, a la reconvención y a la contradicción en los procesos arbitrales que tienen que ver con expropiaciones. Fíjense ustedes, la reconvención está referida a la pretensión de expropiación total del bien o de otros bienes o del suelo conjuntamente con el subsuelo y el sobresuelo. La contradicción se refiere a la que el sujeto pasivo hace respecto de la compensación de daños y perjuicios consignada por el sujeto activo. Ahora bien, ¿qué cosa es lo que pasa si el sujeto activo, que es lo que está sucediendo en todos los últimos procesos arbitrales que tienen que ver con expropiación, qué pasa si el sujeto pasivo no reconoce ningún daño y perjuicio y por ende no lo consigna? El Estado lo que está haciendo en todos los procesos en los que se está discutiendo un justiprecio es consignar simplemente el valor de la tasación comercial que hizo en su oportunidad la exconata. Y sin embargo no está consignando ningún monto por daños y perjuicios, tal como lo señala la ley. ¿Qué pasa en este caso? La pretensión del sujeto pasivo, ¿cómo debe ser dirigida? ¿Vía contestación de la demanda? ¿Vía reconvención? ¿Vía contradicción? Técnicamente, la contradicción está pensada para el supuesto en la ley en que existan daños y perjuicios reconocidos por el sujeto activo, a los que el sujeto pasivo se opone vía contradicción. Esto, si el Estado, ¿no es cierto?, no paga en primer lugar unos daños y perjuicios que ha estimado, no lo va a poder ejercitar. Si no se efectúa consignación alguna entonces de daños y perjuicios, no puede haber contradicción de los sujetos pasivos.
La compensación de los daños y perjuicios solo podría solicitarse entonces vía reconvención. Sin embargo, este supuesto no ha sido contemplado en la ley como requisito ni de la contestación de la demanda en el artículo 522, ni como requisito de la reconvención en el artículo 523. ¿Qué hemos tenido que hacer los tribunales arbitrales cuando nos hemos encontrado con este problema? Por lo menos los tribunales arbitrales en los que yo participo, pues hemos admitido, ya sea en unos casos, en un tribunal lo hemos admitido vía contestación de la demanda, que fue como lo presentó el expropiado, en otro lo hemos admitido vía reconvención, que fue lo que hizo. En ninguno de los dos casos la ley señala que esto se puede hacer ni vía reconvención, repito, ni vía contestación de la demanda. Lo señala vía contradicción, pero no podemos recortarle, obviamente, el derecho al expropiado. Y hemos permitido, con una total amplitud de criterio, que obviamente es lo mejor que nos puede permitir el arbitraje, que se pueda hacer justicia. Mil disculpas si me excedí en el tiempo, pero solamente he querido traerles a ustedes algunas pequeñas reflexiones de lo que en la práctica arbitral me ha significado tocar el tema de la expropiación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Martínez Coco. Se han formulado preguntas por el público asistente a los expositores y por consiguiente concedo la palabra a los expositores sucesivamente conforme las preguntas que se han formulado. En primer lugar, puede hacer uso de la palabra el doctor Tafur. Le ruego que en homenaje al tiempo y en vista de que con toda razón ya la gente está abandonando, algunas personas abandonan el auditorio, sean muy concisos o muy precisos en las respuestas que han formulado. Muchas gracias. Bueno, hay dos preguntas que se han formulado. La primera está referida a lo siguiente. Dice, si la entidad atiende una solicitud de controversia, anulación de resolución en la etapa de ejecución contractual al contratista y le genera algún derecho al contratista, ya que según la ley de contrataciones, en caso de controversia solo se resolviera mediante conciliación o arbitraje. O sea, entiendo que la pregunta es si es que el hecho que la entidad resuelva un tema de manera directa cuando está vinculado a una controversia que ha suscitado, si es que esa resolución que puede emitir la entidad le genera algún derecho al contratista, teniendo en cuenta que la ley de contratación del Estado dice que las controversias se solucionan en conciliación o arbitraje. La pregunta me parece bien interesante por lo siguiente. Yo no concibo, y es una apreciación personal, que un contrato en el cual el Estado sea parte contractual sea un contrato al cual le resultan aplicables aspectos que son sustancialmente aplicables a los contratos, pero acá este contrato no. Es decir, que sea un contrato en el cual no resulten aplicables temas básicos de buena fe, temas básicos de teoría de acto propio. O sea, yo no concibo ese tema en la materia de ejecución contractual. Por el contrario, yo concibo que en esos contratos, mayor razón para que cuando está el Estado de por medio, existan y respeto a los criterios de buena fe y a la teoría de los actos propios. La pregunta plantea en esencia lo siguiente, dice, como les indicaba, oiga, si una controversia determinada, frente a una controversia determinada, la entidad resolvió el tema directamente, mañana más tarde puede decir, chepa, me equivoqué, no era así, y en realidad eso no vale porque finalmente eso se debió solucionar por arbitraje. No, yo no le encuentro lógica a ese esquema en realidad. Creo que la entidad se vincula por las decisiones que adopta también en la ejecución contractual. No nos olvidemos que estamos en un contrato en el cual está en ejecución y las partes contractuales se vinculan también por los actos y decisiones que adoptan durante la ejecución del contrato. De hecho, tampoco nada impide, aun cuando el mecanismo de solución de controversias residual sea conciliación o arbitraje, que las partes puedan directamente ponerse de acuerdo en el tema. La segunda pregunta que hay está vinculada, dice, ¿cuál es el símil de una denuncia por prevaricato contra un árbitro
Y adicionalmente nos preguntan, tomando en cuenta que no se puede interponer recurso de apelación sobre el fondo, ¿qué se puede hacer cuando un árbitro se aparta del derecho norma expresa en su laudo? Entonces, vamos a lo primero. ¿Cuál es la responsabilidad de los árbitros respecto de su actuación? Y, bueno, eso no está en la ley de contratación del Estado, en realidad eso está en la ley de arbitraje. Y la ley de arbitraje dice de manera clara que los árbitros son responsables en su actuación, artículo 32, cuando actúan con dolo o culpa inexcusable. Y ahí sí quiero hacer una precisión, porque la ley de arbitraje anterior tenía una redacción similar pero no igual, porque decía los árbitros son responsables cuando actúan con dolo o culpa, y no diferenciaban si era culpa inexcusable o culpa leve. La ley actual sí es muy clara en decir es culpa inexcusable. Solamente en esos supuestos los árbitros son responsables frente a las partes por los daños y perjuicios que les puedan irrogar. En consecuencia, creo que la responsabilidad de los árbitros por el ejercicio de función, más que por un tema penal, tal como está previsto el día de hoy, es una responsabilidad básicamente en el esquema de la ley de contratación del Estado, perdón, en el esquema de la ley de arbitraje, por un tema de responsabilidad por daños y perjuicios cuando hay actuación por dolo, negligente por dolo o por culpa inexcusable, o dolosa o negligencia por culpa inexcusable, ni siquiera por culpa leve. ¿Qué es lo que uno puede hacer cuando tiene una decisión arbitral en donde un árbitro inaplicó una norma legal o aplicó mal una norma legal? En realidad, en principio les debería echarse a llorar al río, porque siendo eso una decisión sobre el tema de fondo, esas decisiones en realidad son inapelables. No nos olvidemos que las causales de anulación del laudo no son causales que van a atacar el fondo del tema, son causales que en esencia van a atacar la forma. Claro, lo que sucede es que al final el Tribunal Constitucional, cuando ha dicho en varias sentencias que los árbitros deben aplicar las normas constitucionales también en las decisiones que tomen, de alguna manera también abre la puerta y que finalmente, después de haber agotado todo el tema de la anulación del laudo, si es que la anulación del laudo no prosperase, recién puedo yo recurrir a una acción constitucional que resultará siendo la acción de amparo, en donde se advierta la violación de un derecho constitucional. Podría eventualmente, con cargo a ver un caso concreto, podría eventualmente, teóricamente decir, o aventurarme a decir, que podría abrirse esa puerta eventualmente, pero para eso primero tengo que evidenciar de manera clara cuál sería el derecho constitucional que se habría violentado de manera clara o expresa, y que ese derecho esté claramente reconocido en algún pronunciamiento constitucional o claramente fluya de la lectura de la Constitución, ¿no? Eso es un poco la... Gracias, doctor Rafa. Sí, sin abusar del tiempo y siendo bastante breve. Se han formulado 7 preguntas, no voy a referir a todas y estoy al final del evento ya no a responder cualquiera de ellas que le haya dejado pendiente. Me refiero solamente a 2. Preguntan si la liquidación de obra presentada por el contratista, queda aprobada por falta de pronunciamiento u observación de la entidad dentro del plazo de ley, ¿cuál es el plazo de caducidad para una eventual nulidad de la aprobación ficta? Y de ser el caso, ¿desde cuándo se computa el plazo de caducidad? Y será en la vía arbitral o judicial. El plazo de caducidad referido a la liquidación de obra está regulado en el artículo 211 del reglamento y establece que es 15 días hábiles que se computan desde el plazo de vencido el plazo que tiene la entidad para pronunciarse respecto a las observaciones a la liquidación. Es decir, si ha habido una observación, si se formula una observación, hay un plazo para que esa observación sea resuelta en sentido contrario o no resuelta, si empieza a correr el plazo de 15 días para pedir el arbitraje. Pero en este caso, en el caso de la pregunta, no hay observaciones, sino lo que hay es una aprobación ficta. Entonces, si no se aplica, no estaríamos en el supuesto de aplicación de los 15 días del 211 y por tanto se aplicaría el plazo general previsto en la ley de contratación de adquisición del Estado, que es el plazo, el plazo sería hasta antes de culminado el contrato.
¿Esto se hace en la vía arbitral o en la vía judicial? En la vía arbitral siempre. Otra de las preguntas que se me formulan es: ¿existe la posibilidad de acudir a la vía judicial ordinaria alegando enriquecimiento sin causa cuando una pretensión no ha sido formulada o dentro del plazo de caducidad? Mi pregunta es no, la institución del enriquecimiento sin causa no suple la negligencia del actor que deja vencer los plazos de caducidad que tiene previsto. Gracias, doctor Gandolfo. Gracias. Hay una pregunta que dice: ¿cuál es el procedimiento para iniciar un arbitraje administrativo en la etapa de ejecución contractual con el Estado? Si estamos en la etapa de ejecución contractual, quiere decir que el contrato no ha culminado, estamos dentro del plazo previsto en el plazo general previsto en el artículo 52 de la Ley de Contrataciones, de manera que puede iniciarse el arbitraje salvo que haya sido pactado una previa etapa de conciliación, si no puede hacerlo inmediatamente de conformidad con el artículo 215 y siguientes del reglamento, salvo que estemos, como repito, en el caso de los plazos parciales previstos en el propio reglamento que tienen disposiciones específicas. Hay otra pregunta que refiere: ¿qué ocurre si el inspector emite un informe a los 15 días y la entidad se pronuncia a los 5 días de recibido el informe del inspector? ¿Se entiende? Estamos hablando ya en el caso del procedimiento de ampliación de plazo. Como hemos dicho, el procedimiento de ampliación de plazo establece que el inspector debe pronunciarse en 7 días y la entidad en los 10 días siguientes contados a partir de la recepción de ese informe. En el caso planteado, debemos presumir que el inspector demora 15 días, o sea, se extiende 8 días más de lo que tiene previsto, y la entidad demora 7, pero 7 después de esos 15. Por lo tanto, en el fondo está excediendo el plazo que tiene previsto. Es cierto que del informe del inspector no queda constancia, el contratista en el fondo a veces ni se entera, pero debe presumir que se ha producido o no dentro del plazo previsto para el efecto. En otras palabras, en el caso de la pregunta planteada, hemos consumido más de los 17 días previstos para ese efecto. En el día 17 se debería tener por la aprobación del silencio positivo, de manera que no puede valer ese informe de la entidad emitido fuera de plazo. Eso es todo. Gracias, doctor Gandolfo. Por su uso de la palabra, doctora Martínez. Muchas gracias. Tenemos una primera pregunta que nos dicen: ¿los terceros litis consortes necesarios que no han sido admitidos por el tribunal arbitral pueden solicitar la anulación del laudo? Es decir, la respuesta es negativa, ¿cómo pueden hacer valer sus derechos conculcados? Tratándose de terceros, en materia de expropiación, tenemos que el artículo 529 nos dice que, salvo determinados casos que están indicados en el artículo 521, no se admite ninguna intervención de terceros en el proceso. La única intervención de terceros en el proceso que puede darse es cuando se trata de bienes inscritos y exista registrado un derecho a favor de tercero. En ese caso se debe notificar con la demanda a este bajo sanción de nulidad de lo actuado, ¿no? Se me dice: ¿se han presentado los litis consortes solicitando su incorporación? Han pasado 9 meses y el tribunal no responde si los admite o no. Los árbitros ya están terminando el proceso arbitral y se encuentran incurriendo en responsabilidad. Ustedes saben que la nueva ley general de arbitraje, ¿cierto?, establece la responsabilidad de los árbitros y estos son responsables por los daños y perjuicios que pueden causar. De modo tal que aquel que sienta que efectivamente se le ha causado un daño puede, obviamente, con la nueva ley, demandar a los árbitros que no estuvieran cumpliendo adecuadamente sus funciones. No les va a gustar mucho a mis colegas que haya dicho esto, pero es así. ¿Cómo pueden hacer valer su derecho los acreedores del sujeto con derecho inscrito antes de la expropiación? Si terminada la expropiación se extinguen las inscripciones con terceros.
Miren ustedes, existe una obligación por parte del tribunal arbitral de retener los montos necesarios para asegurar estos pagos. El artículo 521 de la ley señala que si de los actuados resulta que el bien expropiado o el crédito por la expropiación estuvieran afectos a gravámenes, embargos u otra medida judicial o extrajudicial, el juez, entiéndase en este caso el árbitro también, retendrá el monto para asegurar el pago de dichas cargas con conocimiento del interesado. Entonces es importante que hagan valer su derecho esgrimiendo el artículo que les acabo de mencionar. Si en el proceso de expropiación se comprende el poseedor y además hay un propietario con dominio inscrito vigente, entonces ¿a quién se debe pagar la valorización justipreciada? Cuando se trata en materia de expropiación, en realidad el justiprecio a quien le corresponde es al propietario del bien. Cuando la ley nos habla de poseedores con más de 10 años, por ejemplo, nos está hablando de aquellos que ya le podían discutir y enfrentar su derecho al propietario. Entiendo que están poniéndose en un supuesto de esta naturaleza, porque de ninguna manera puede tratarse o pensarse siquiera que la indemnización justipreciada puede repartirse con cualquier otro poseedor, que no fuera aquel que pudiera imponerle su derecho a quien es el propietario en una prescripción adquisitiva de dominio. ¿Podría darnos una razón específica de la garantía que debe entregar el sujeto pasivo cuando el sujeto activo se opone a su pretensión? La ley de expropiación establece que en primer lugar el sujeto activo debe consignar el valor de la tasación y adicionalmente deberá consignar también el valor que estime el sujeto activo por la compensación de daños y perjuicios que le debería de corresponder al expropiado. El sujeto pasivo a su turno puede solicitar lo que él estima como compensación por daños y perjuicios. Pero en ese caso, él señala la ley que este sujeto pasivo debe consignar la diferencia entre el monto que pretende él y el monto que le quiere reconocer el Estado. En la práctica, ¿qué cosa es lo que estoy viendo? El Estado de arranque no reconoce nada. Esto quiere decir que el sujeto pasivo, en el momento que pretende solicitar una compensación por los daños y perjuicios, tendría que otorgar una fianza, ¿no es cierto?, o una garantía real por el valor total de la compensación de daños y perjuicios que pretende. Lo que les dije hace un rato era que desde mi punto de vista, pues acá no había absolutamente nada que garantizar, ¿no es cierto?, porque ¿qué obligación garantiza el sujeto pasivo? ¿Qué obligación tendría que cumplir él con posterioridad a las resultas del proceso arbitral? Absolutamente ninguna, porque el proceso arbitral terminará diciendo que no tiene derecho a ningún justiprecio mayor que el que ha recibido en algún caso, y obviamente no hay nada que garantizar, o en un segundo caso dirá que sí tiene derecho a un justiprecio mayor y en ese caso se le tendrá que pagar la diferencia del valor, es decir, no hay ninguna garantía. Bueno, en todo caso, supongo que los expropiados inteligentes, como se trata de una garantía sin sentido, que nunca se va a ejecutar, me imagino que los expropiados inteligentes lo que estarán haciendo será hacer que todos sus familiares, amigos, etcétera, 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 otorguen garantías reales, porque finalmente llegarán, no me imagino que se pondrán a otorgar una carta fianza, ¿no es cierto? Porque la carta fianza les va a costar, pero la garantía real no les va a costar absolutamente nada, porque adicionalmente es algo imposible de ejecutarse bajo ninguna circunstancia, ¿de acuerdo? Entonces probablemente lo que hagan en la práctica, aconsejados por un buen abogado, sea eso. Eso es todo, doctor Rastel. Muchas gracias, doctora Martínez Copó. Les agradezco a sus expositores por sus excelentes exposiciones
y les agradezco a ustedes también, desde luego, por su presencia hasta estas altas horas de la noche. Se han ahorrado algo, les quiero decir antes de clausurar la sesión. Perdió Perú 3-1, de tal manera que hemos estado mucho más satisfechos escuchando temas de arbitraje que viendo el fútbol. Y quien les hace esta referencia es un gran aficionado, lamentablemente, al fútbol. El Congreso se reanuda mañana a las 6 de la tarde. Buenas noches.